Vamos a comenzar. Soy Abraham Melesío Alonso Ham. Hoy les voy a presentar esta pequeña plática. La plática gira en torno a la pregunta: ¿los matemáticos somos pitagóricos? Entonces, pues bueno, pues tenemos la pregunta: ¿los matemáticos somos pitagóricos? Y pues tenemos la respuesta, ¿no? Vale. Muchas gracias. Ya se pueden retirar. No. ¿Y por qué la respuesta es que no? La respuesta es que no, porque hoy en día pues no existe ninguna comunidad ni ningún grupo que se autodenomine pitagórico como para que podamos decir si los matemáticos encajan dentro de ese grupo que se considere pitagórico. Tampoco se puede trazar una línea continua de un grupo, de lo que fueron los pitagóricos en su momento hasta un grupo de la actualidad, para después comparar a los matemáticos con ese grupo. Y muchísimo menos podemos decir que los matemáticos en su quehacer matemático hacen lo mismo que los pitagóricos hacían en su quehacer matemático, ¿no? Entonces, por eso tenemos bueno, pues la respuesta es muy inmediata, que la respuesta es que no, pero aún así creo que sí es muy prudente, ahorita que ustedes están iniciando en este mundo de las matemáticas, pues hacerse ver qué más le pueden sacar a esta pregunta. Y de hecho, para motivar un poquito más por qué se puede volver interesante esta pregunta, voy a hablar de uno de los filósofos de las matemáticas más importantes del siglo pasado, Bertrand Russell. Bertrand Russell, en su artículo escrito para La Nación, expresa: quizás lo más extraño de la ciencia moderna sea su regreso al pitagorismo. Entonces habría que ver qué quiere decir Bertrand Russell y qué quieren decir varios autores de matemáticas y de ciencia modernos que se ponen a debatir con respecto a este pseudo regreso al pitagorismo por parte de las matemáticas y en general en la ciencia moderna, ¿vale? Entonces, bueno, ya que ya tenemos esto, ahora sí, ya voy a seguir con mi exposición, bueno, con mi charla la divido en estos puntos. No sé si los puntos quedan muy claros, así solamente por su título, probablemente no. Entonces ahorita van a salir cada uno de los puntos mientras estoy platicando. Y entonces lo que sí queda claro es la primera pregunta: oye, si quiero plantearme si los matemáticos son pitagóricos, pues quiero hacerme la pregunta de ¿quiénes fueron los pitagóricos, no? Entonces, bueno, empezamos, y para empezar con la pregunta de quiénes fueron los pitagóricos, me tengo que remontar a una figura mítica, a la figura de Pitágoras. Les digo que es una figura mítica, y de hecho autores como lo fue Aristóteles, hoy voy a hablar muchísimo de Aristóteles en varios momentos, más de lo que a mí me gustaría haber hablado de Aristóteles en esta plática. Aristóteles se sale por la tangente y evita hablar siempre de Pitágoras, siempre es alusión directa a los pitagóricos, ¿no? Y no solamente Aristóteles hace eso, ¿no? Sino que es difícil intentar reconstruir la figura de Pitágoras. Seguramente en la sección de preguntas algunos de ustedes lo sacarán a colación. Probablemente ni siquiera existió un personaje llamado Pitágoras, ¿no? Pero al igual que probablemente nunca existió un personaje llamado Pitágoras, seguramente tampoco existió un personaje llamado Leucipo, quizás no existió un personaje llamado Sócrates, quizás no existió un personaje llamado Euclides. O sea, esta pregunta, el plantearla con autores de la antigüedad, es muy difícil. Casi siempre una salida fácil es decir: pues no existió y ya, deja de preocuparte por intentar reconstruir su vida de este personaje, ¿no? Si no tenemos certeza de absolutamente nada de ellos. Pero sobre todo con Pitágoras adquiere un estándar místico, se le atribuyen milagros. A todo lo que dice Pitágoras, los pitagóricos lo nombran como la palabra de Dios, ¿no? Se dice que tenía una pierna de oro, se dice que estuvo en 2 lugares a la vez, una serie de leyendas y mitos respecto a Pitágoras, que se vuelve especialmente difícil de intentar hacer una reconstrucción, claro, sí. De intentar hacer una reconstrucción de la figura de este personaje sin caer en alguna especie de misticismo de por medio. ¿Qué sí tenemos más o menos certeza? Si tomamos como referencia a Diógenes Laercio, aproximadamente siglo I después de Cristo, Pitágoras aproximadamente siglo III después de Cristo, Pitágoras aproximadamente siglo VI antes de Cristo, 800 años de diferencia entre uno y otro. Tampoco es como que tengamos así la fuente súper directa para poderlo tomar, ¿no? De pronto nosotros en nuestros días como que queremos emparejar a todos los griegos, a todos los romanos y a todo,
y resulta que hay 1000 años de diferencia entre unos y otros, ¿no? Pero bueno, tomándolo a él como referencia y algunos otros doxógrafos y biógrafos de la antigüedad, parece que Pitágoras nació en Samos, en la isla de Samos. Samos es esta pequeña región de aquí, que esta pequeña isla de aquí se sitúa en este grupo que se conoce como Jonia. Si ustedes quieren estudiar la historia de las matemáticas griegas, casi siempre lo primero a lo que se van a remontar es a Jonia, a estudiar a Jonia. Jonia se le suele atribuir como la precursora de una historia muy hollywoodesca, por lo tanto muy falsa, que se conoce como el milagro griego. Este milagro supuestamente de que los griegos transformaron el mitos en logos, que seguramente hasta hicieron que se lo aprendieran de memoria en sus clases de lógica, de historia, de filosofía, de lo que hayan llevado. Pues bueno, no, resulta que no están así. De hecho, a mí me gustaría resaltar algo que es muy importante para entender a los pitagóricos y a Pitágoras en específico, que es la posición geográfica en la que se encuentra Jonia. Jonia es este pedazo de aquí, son un grupo de ciudades griegas. Creo que en este mapa no se ve tanto, se va a ver más en el otro. Estamos señalando esta parte. Como pueden notarlo, a la derecha tenemos, y es lo que está señalado de color un poquito más oscuro, lo que fue el Imperio Persa en su momento, ¿no? Abajo, ya dominados por los persas, tenemos lo que era la Mesopotamia. Al sur oeste, sí, suroeste, tenemos lo que era Egipto, ¿no? Es decir, tenemos una posición geográfica de un punto en común entre varias civilizaciones de la antigüedad. Eso se vuelve todavía más importante si es que tomamos en consideración que figuras como Tales y como Pitágoras eran extremadamente viajeros. No solamente eran viajeros, claro que sí, no solamente eran viajeros, sino que deliberadamente hacían sus viajes en búsqueda de conocimiento. A todos estos lugares que acabo de mencionar, se tiene una leyenda de Pitágoras llegando ahí y estudiando. También se tiene una leyenda de llegando Tales ahí y estudiándolos, ¿no? De Pitágoras se tienen aparte otros lugares. Hay relatos de que supuestamente logró llegar a la India en sus estudios, llegó a las Galias. Eso se tienen medio como que no se aceptan en la actualidad, pero durante mucha tradición de textos se hacía referencia a esos viajes que se hacían. Entonces, bueno, Pitágoras nace en Samos, se encuentra en una situación geopolítica muy conflictiva. Tienes por un lado que forma parte Jonia, de lo que se conoce como la Hélade, que es todo el mundo griego, que el mundo griego, representado por Atenas y Esparta, se la pasa financiándole revueltas y organizando ejércitos en contra de los persas que están ahí. Y por otro lado tienes también al Imperio Persa, que está en un constante estado de expansión, ¿no? Entonces, pues como que no, los griegos de la antigüedad como que no se tenían que encariñar mucho con Jonia. O sea, tarde o temprano iba a caer en manos terminó por caer en el año 500, aproximadamente 546 a.C. por Ciro el Grande, en manos persas. Tampoco hay que tomarlo como una desgracia. Les digo, no hay que pintar esto como una historia muy hollywoodesca de que tomaron Jonia y todo su progreso y todo se había perdido. No aparenta ser nada de ese estilo. De hecho, menciona el nombre de Ciro el Grande. Ciro el Grande fue reverenciado por el propio Alejandro Magno. También Ciro el Grande fue uno de los precursores de la eliminación de la esclavitud. Entonces, mientras que las ciudades-estado griegas vivían de la esclavitud, ¿no? Entonces, no es aquí para hacer apología de absolutamente nada, sino decir que es un poquito más complicado. Pero lo importante es justamente Pitágoras se desarrolla en Samos, realiza sus viajes alrededor de todo el mundo conocido en ese momento. Regresa a Samos cuando ya había sido ocupada por los persas, y lo que tenemos entendido es que de ahí Pitágoras logra llegar hasta Crotona. En Crotona
se establece lo que sería la escuela de los pitagóricos. Si ustedes son de los negacionistas de la existencia física de Pitágoras, la conclusión es lo mismo. Del éxodo de varios intelectuales que se encontraban en Jonia, llegan a Crotona e instauran la escuela pitagórica. Se llega a la misma conclusión. Entonces, bueno, este es uno de los antecedentes que quiero plantear de este viaje que se da de acá para acá, de lo que fue Pitágoras en su realidad física en Samos, hasta llegar a Crotona y establecer lo que fue la escuela pitagórica. ¿Vale? Entonces, bueno, para hablar de la escuela pitagórica, pues, y para hablar de los pitagóricos, por lo tanto de su escuela, y por lo tanto de por qué quiero compararlos o no compararlos con los matemáticos de la actualidad, parece que no, pero tengo que hablar de religión. ¿Vale? Y ya lo había comentado hace un minuto, lo que decía Pitágoras, presuntamente, se le nombraba palabra de Dios. Si ustedes buscan textos que hablen de Pitágoras en la actualidad, muy probablemente va a ir por dos caminos. Un camino hablando de la influencia de Pitágoras en Platón, al revés, la influencia de Platón en Pitágoras, y otro camino, la influencia del cristianismo en Pitágoras, ¿no? Muy poco probable que encuentren referencias hacia algo más matemático o científico. ¿De qué las hay? Pues seguro las hay, ¿no? Pero, sobre todo, ¿qué me interesa de aquí? Los pitagóricos, en un sentido práctico, en un sentido de ya nosotros podemos nombrar cosas de la actualidad y hacer anacronismos en todo momento, los pitagóricos en todo sentido eran monoteístas. Algo que de hecho no es raro cuando uno estudia las escuelas griegas. Resulta que muchas eran monoteístas al final del día. Y son monoteístas porque entienden que Dios es el uno. Y entienden, y si tienen alguna duda de cómo pudieron haber concebido a su Dios, los pitagóricos, todo parece apuntar que puede ser que pudiera ser algo como el demiurgo de Platón, es decir, aquel que ordena todo el cosmos, ¿no? Entonces, los pitagóricos son monoteístas en un sentido práctico, y entienden o adoptan el concepto de cosmología. ¿Por qué es importante el que adopten el concepto de cosmología? Porque cuando adoptan el concepto de cosmología, quieren decir que entienden que el universo que los rodea puede ser entendido por medio de la razón. Ya no es un universo hostil del que no podemos saber nada, sino que para los pitagóricos es un universo al que podemos acceder por medio de la razón. Y consideran que estudiar dicha cosmología es lo que permite la purificación del alma, que en última instancia es lo que permite que el hombre pueda trascender hasta un concepto de deidad. ¿Vale? Entonces esto no se vuelve algo tan nada más documental, sino que se vuelve algo fundamental, porque de verdad ellos consideran que hay que entender las cosas para poder purificar nuestra alma. Entonces, de verdad hay que concentrarnos en eso. Es el conocimiento por el simple conocimiento, no el conocimiento por alguna cuestión práctica o algo por el estilo. ¿Vale? Entonces, ya que ya tenemos esto, con base en eso, de intentar entender su cosmología, los pitagóricos adoptan los siguientes conceptos: filosofía, amor a la sabiduría, matemáticas, que es en lo que me voy a concentrar ahorita, lo que se conoce o lo que es aprendido. No les puse cuál es la raíz etimológica de la palabra matemáticas, que se fue siguiendo hasta acá, pero quédense con que si nos remontamos a de dónde viene, justamente aparecen siempre estos dos conceptos, ¿no? Lo que se conoce y lo que es aprendido, y las matemáticas, que son las que le sirven para entender toda su cosmología, las separa en cuatro, en el quadrivium. Se vuelve de hecho muy importante para entender todas las artes liberales medievales, que se divide en aritmética, geométrica, música y astronomía, ¿no? Y aquí pues claramente ya tenemos otra distinción con nosotros, ¿no? Jamás van a ver a la matemática separada en estas ramas, ¿no? Pero no es lo que nos va a interesar ahorita. Y bueno, aquí seguramente el Abraham del pasado tuvo algún motivo interesante para poner esta imagen. Ahorita no me acuerdo cuál es el motivo por el que puse esta imagen,
Pero pues es algo cierto, el modelo de Kepler toma inspiración de lo que fue el modelo, se me olvida cómo se le llama, el modelo planetario que tenían los pitagóricos. Entonces, pues ahí lo tienen, a ver si al rato me acuerdo de por qué yo puse eso. Entonces, bueno, ya que ya tenemos esto, quiero remontarme a qué puede querer decir esto de lo que se conoce o lo que es aprendido, y para poder ver si hay alguna relación entre lo que hacemos los matemáticos actualmente con lo que se hacía en su momento. Y para aquí tengo un pequeño problema, el problema del faro. Menciono el problema del faro porque es uno de los problemas matemáticos antiguos, datados, o uno de los problemas griegos matemáticos más antiguos que tenemos relatado. El problema es sencillo. El problema consiste en: tú estás parado en un faro, ves un barco y te haces la pregunta: ¿cuál es la distancia del faro al barco? ¿Alguno de ustedes se les ocurre cómo podríamos hacerle para resolver ese problema? Bueno, pues igual ahorita les voy a ayudar un poco. Es aún más problemático cuando uno está intentando hacer historia de las matemáticas con esto, porque pues no solamente es ver cómo resolverlo, sino es intentar pensar cómo lo resolvió la persona que lo planteó. ¿Quién fue quien lo planteó? Tales de Mileto. Y no solamente es intentar ver cómo fue que lo resolvió y lo planteó, sino es qué referencias tenemos de él. ¿Cuál es el problema? La única referencia que tenemos de este problema es que este problema aparece como un comentario de un comentarista, Proclo, que comenta el libro de los elementos de Euclides, y en lo que sería equivalente al criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo, ahí dice que seguramente Tales conocía ese resultado porque lo utilizó para poder resolver el problema del faro y del barco. Entonces, pues ahí ya más problemático, ¿no? Ya tenemos varias condiciones. Primera condición, necesitamos que Tales fuera capaz de resolver ese problema y saber cómo le hizo. Segunda condición, tenemos que utilizar el criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo, ¿no? para poderlo resolver. Tercer problema, y es un problema más general, las dos fuentes más antiguas que tenemos de matemática griega que de verdad podamos constatar son una colección de problemas de Aristarco, de Alejandría, y los elementos de Euclides, ¿no? Los elementos de Euclides 300 años después, ¿no? Entonces, más problemas para intentar hacer esto. Desde la antigüedad y desde otros tiempos se ha intentado resolver la pregunta de qué fue lo que pudo haber hecho Tales para resolver ese problema. Si se lo preguntan, de hecho, en la Sudá, que es un libro bizantino, se plantea que pudo haber utilizado una especie de semejanza de triángulos, que pues ahí sí, como si les fuera a dar un spoiler, imagínense, aquí tenemos nuestro triangulito, acá vamos a formar otro triangulito, aquí formamos uno más pequeño, eso ya que se parece pues al teorema de Pitágoras, que tenemos conocido hoy en día, ¿no? Entonces, se llegan a hacer ese tipo de propuestas, después ya han sido un poco rechazados porque bueno, sí está muy bonito, pero ¿dónde utilizaste el criterio ángulo-lado-ángulo ahí, no? Entonces, pues parece ahí un poco problemático con ello. Y para esto, Thomas Heath, en el siglo XX, realiza una propuesta de cómo se puede haber resuelto este problema, y es, pues ubiquémonos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos el puntito A, nosotros le apuntamos al barco, desde el faro en el que nos encontramos. De ahí se forma un triángulo, justamente. ¿Qué voy a hacer? Le estoy apuntando al barco, me giro hasta apuntarle en tierra a algo que sí conozca su distancia. Y entonces ya voy a tener yo por un lado este triángulo y este otro triángulo, ¿vale? Este triángulo es el de mí apuntando al barco y el otro triángulo es el de mí apuntando al punto desconocido. ¿Qué se afirma? Se afirma que la distancia que guarda el punto, el faro al barco es la misma que la distancia que guarda el faro al punto que sí conozco su distancia, ¿no? Yo tomé como referencia, buscando no incumplir nada de copyright, el faro de Alejandría, pero también son varios años después, ¿no?
Probablemente el problema fue planteado para apuntar a algo a lo que sí le podía calcular su distancia en tierra, ¿no? Porque eso es más fácil de hacer, ¿no? que intentar calcularle la distancia, en agua. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que esto es cierto? ¿Cómo podemos saber que esto sí nos puede ayudar a resolver este problema? ¿Cómo les hago la pregunta? ¿Cómo le podemos hacer? Les digo, ya tienen el super spoiler, tenemos que ocupar el criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo. ¿A alguno de ustedes se les ocurre qué podríamos hacer aquí? Ya que ya tenemos todo este bosquejo, todo el planteamiento de la solución y todo. Pues bueno, ya que los veo que están muy participativos, voy a interrumpirlos y voy a meter mi cuchara. Justamente, sí debemos de saber cuál es la distancia del faro, ¿no? Es un valor que tenemos fijo y es un valor que funciona a los dos triángulos, tanto el triángulo que formé con el barco como el triángulo que formé apuntando en tierra, ¿no? ¿Qué estoy haciendo al estar girando? Al estar girando estoy preservando este ángulo, estoy preservando estos de acá. ¿Y qué otra cosa también tenemos fijo en los dos? El ángulo que se forma entre el faro y tierra, apuntando en los dos, ¿no? Entonces tenemos ángulos iguales, lado común, ángulos iguales. Criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Estos dos triángulos son congruentes. Si estos dos triángulos son congruentes, entonces esta distancia en efecto tiene que ser esta distancia, ¿vale? Puede ser, seguramente, quizás tal vez hizo algo diferente, pues existe la posibilidad. Nada más tenemos un comentario, con lo cual nos empezamos a hacer mil ideas de qué carambas pudo haber pasado. Pero resulta que esta es una propuesta que se vuelve interesante porque sí nada más ocupa el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo, y porque aparte tiene una mención a posteriori. Tal parece que durante las guerras napoleónicas un teniente fue condecorado porque quería conocer cuál era la distancia de que estaba teniendo de un punto fijo hacia un barco, y que se le ocurrió hacer exactamente lo mismo, sin formación matemática previa y sin ningún otro tipo de herramienta. Bueno, por lo menos no formación matemática en el sentido de que fuera un matemático, ¿no? Entonces, por eso parece ser que puede ser que sí hizo algo parecido a esto tales, ¿vale? Entonces, bueno, ya que ya tenemos aparentemente un planteamiento de cómo se pudo haber resuelto este problema, pues tenemos las siguientes preguntas. Tenemos que ver cuál es la solución matemática, es decir, por qué esto es un problema matemático que se resolvió haciendo matemáticas, ¿no? Que es en lo que quiero centrarme aquí. Tenemos un problema. El problema es que queremos calcular la distancia del faro a un barco. ¿Eso es un problema matemático? No, eso es un problema de navegación, en dado caso, ¿no? Es un problema que de hecho luego quizás hasta vas a necesitar optimizar, ¿no? Si es que estás desarrollándote en algún ámbito relacionado, ¿no? Por distintos motivos. ¿Qué es lo que conocemos? Lo que conocemos es el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. ¿Eso es algo matemático? Pues más o menos. Es algo matemático en el sentido de si tú lo que quieres saber es por qué es cierto el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo. Si tú quieres aprenderte de memoria, pues no es algo matemático eso. ¿Qué fue lo que se aprendió? Se aprendió cómo utilizar el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo para resolver el problema. ¿Eso es algo matemático? Pues igual más o menos, ¿no? Si uno pone de por medio el razonamiento que tuvo que haber tenido, pues sí puede considerarse algo matemático. Si uno simplemente a partir de ahí solo se aprende, tengo que hacer esto y luego apuntar a un lugar que sí conozco, pues no es un problema, no es algo matemático, ¿no? Es algo mecánico que empezamos a hacer quizás por necesidad, ¿no? ¿Dónde están las matemáticas en todo esto? Bueno, pues no están en sus partes, están en el todo. Están en justamente este proceso del que teníamos el problema de que identificamos qué era lo que conocíamos y de que identificamos cómo utilizar lo que conocíamos para resolver dicho problema por medio del razonamiento, ¿vale? Entonces, justamente esto lo menciono no solo de aquí, sino que es un problema previo a Pitágoras que ya se había identificado como un problema matemático, y lo que intento transmitirles a ustedes es por qué se podía considerar desde ese momento como algo matemático, independiente de si su solución fue un poco distinta, ¿no? La planteada por Tales.
Bueno, pues esto fue yo hablando del pasado, pero pues no quiero comparar solo los pitagóricos en abstracto con los propios pitagóricos o algo por el estilo. Quiero compararlo con los matemáticos actuales, ¿no? Y pues para esto, ya un problema matemático moderno, puse el más sencillo que se me pudo haber ocurrido, que es tenemos una ecuación cuadrática, ax cuadrada más bx más c, seguramente ya le salió del fondo de su alma. ¿Cuál es la solución? X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo entre 2a, ¿vale? Seguramente en su tercer curso de secundaria los hicieron hacer 80.000 ejemplos de por qué esto funciona y que se aprendieran de memoria cómo aplicarlo y que lo hicieran en un montón de casos particulares, y si les salió un número negativo que se espantaran, todo eso. Entonces bueno, eso está por un lado, pero pues cabe hacerse la pregunta: ¿cómo se sabe que la ecuación cuadrática funciona y no solamente resulta que funciona en los 80.000 ejemplos que nos pusieron con anterioridad? Pues para esto tenemos la ecuación, tenemos lo que queremos que se satisfaga. Y aquí yo lo que hago es que solamente de esta ecuación hago una serie de despejes con bicondicionales para, a partir de esto, poder llegar a la conclusión de la ecuación cuadrática, ¿vale? Y con eso pues poder considerar que ya está resuelto el problema que estaba planteando, ¿vale? Esto por sí mismo es algo matemático, tengo la ecuación cuadrática, ya por mil cosas ya me sé de memoria cómo funciona, entonces quiero saber por qué funciona, y para eso pues tienen que desarrollar esto de acá. Pero eso no es lo que teníamos en un instante. Lo que teníamos en un instante era: tenemos la ecuación cuadrática, tenemos que buscar solucionarla, ¿vale? Es decir, en este mismo bosquejo que tenemos acá, ¿cuál es el problema? Tener una ecuación cuadrática. ¿Qué es lo que conocemos? Lo que conocemos ya es la fórmula general. ¿Qué fue lo que aprendimos? Aprendimos a cómo utilizar la fórmula general para poder resolver el problema. Y la fórmula general también sabemos por qué es cierta, o sea, es lo que les acabo de comentar ahorita. ¿Y en dónde están las matemáticas ahí? Las matemáticas ahí no están en estos puntos, están en el total que acabamos de conformar. Ahí es donde estamos comprendiendo nosotros la matemática en la actualidad, ¿no? Y entonces pues ya claramente puede haber un símil, claro, entre lo que identificaban los pitagóricos como matemáticas y entre lo que identificamos nosotros como matemáticas y como lo que es un quehacer matemático, ¿no? Entonces, bueno, continuando con esto, me interesaría irme con algo aquí, con algo de aquí. Y es que les he sido un poco tramposo porque esto estaba muy padre. Espero que no lo echen a saco roto, espero que sí se lo queden un poco el símil entre matemáticas para los pitagóricos y matemáticas para la actualidad, y como, de hecho, aprovechando para tenerlo, las matemáticas no es repetir 1000 veces la misma fórmula, sino todo el razonamiento que hay detrás y por qué eso te permite solucionar ese tipo de problemas. Pero he sido tramposo porque cuando Bertrand Russell expresa este regreso al pitagorismo, no nos habla de eso. Eso es algo que ya se tiene asumido, pero no nos está hablando de eso, nos está hablando de otro punto que quiero abordar ahorita: el concepto de número, ¿vale? Y para esto pues tenemos esto es un pedazo de lo que fue de lo que es una historia muy chistosa de cómo Pitágoras encontró la armonía musical. Y ahorita les cuento por qué es chistosa esa historia. La anécdota no es como tal, sino lo que pasó después. Lo que supuestamente pasó fue que Pitágoras, viendo cómo golpeaban los herreros el yunque, mientras más cambiaba el martillo con el que estaban golpeando, producía un sonido diferente. Entonces ahí viene una asociación, ¿no? Estás aumentando o disminuyendo el número del martillo y está cambiando el sonido. Entonces, ¿a qué conclusión fue a la que llegó Pitágoras? Llegó a la conclusión de lo que rige realmente a las matemáticas, lo que está por encima todavía de ellas en esta separación que acabo de hacer, son los números, ¿vale? Y entonces, esto de aquí, bueno, y también quiero mencionar desde ahorita que no solamente pasó eso, sino que según relata la historia, a partir de ahí, y esto va a ser importante después, Pitágoras logró demostrar que la fracción 4 tercios era, no, la fracción 8 sextos era la misma que la fracción 12
o sea, ¿qué sería? 12 novenos, ¿no? Pues bueno, a partir de esta anécdota, Pitágoras demostró que estas dos fracciones eran equivalentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué esto se vuelve importante? Sí, identifica Pitágoras como lo fundamental en todo tu conocimiento matemático al concepto de número. Y el concepto de número ha cambiado a lo largo de la historia. O sea, lo que entendemos nosotros por número no es lo mismo que lo que entendían los pitagóricos como número, no es lo mismo que lo que entendió Euclides como número, ¿vale? O sea, han habido diferencias a lo largo de todo este periodo. De hecho, justamente, aquí voy a hablar un poquito, hablo de Pitágoras, obviamente voy a hablar del teorema de Pitágoras en algún momento, vamos a hablarlo en este preciso momento. ¿Qué quería decir el teorema de Pitágoras para los pitagóricos? Híjole, es una pregunta dificilísima, muy complicado de intentar resolver, y pues también se puede quedar eso de la charla. Lo que decía el teorema de Pitágoras para los babilónicos no es lo mismo que lo que decía para Pitágoras, no es lo mismo que lo que decía para Euclides, no es lo mismo que lo que dice ahora, pero siguiendo un poco la línea del historiador de las matemáticas Francisco Vera, todo parece apuntar que los pitagóricos entendían una línea como una unión de puntos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nada más que qué pasaba con esos números, con esos puntos, que eran lo suficientemente pequeños para que no los pudiéramos ver, ¿no? Un poco hasta atomista la cuestión, ¿no? Entonces, con base en eso, no tomé como referencia este triángulo lo hice ella, pero resultaba que si tú pones un triángulo rectángulo isósceles, o sea, que hagamos que este lado mida lo mismo que este lado, resulta que llegabas a una conclusión contradictoria. Resulta que la cantidad de puntos que tenía que tener la diagonal tenía que ser un número par y a la vez un número impar, ¿no? Entonces se resquebrajaba todo, ¿no? Porque acababan de llegar a la conclusión de que si era cierto eso, entonces esto tenía que ser un número par y un número impar a la vez, cosa contradictoria. A partir de ahí, pues vino todo una debacle para los pitagóricos al conocer a los números inconmensurables, que era el no puedo representar como puntos esta línea si es que estoy aceptando el teorema de Pitágoras, que según cuenta la leyenda, Pitágoras tuvo que sacrificar 50 bueyes para poder llegar a su descubrimiento, ¿no? Cuenta la leyenda, yo siendo ahí un poco abogado de Pitágoras, ellos creían en la transmigración de las almas, para ellos era pecado matar, tanto animales como humanos, entonces yo no creo, pero pues, bueno, existe la posibilidad también, ¿no? Entonces es lo importante, viene una debacle del pitagorismo con la llegada de los inconmensurables, y ese debacle se ve en lo que son las matemáticas que vienen después. Aquí tienen el que tiene que ser su libro favorito de aquí a lo que le resta de su vida, los elementos de Euclides, ya que se van a formar como matemáticos, se tiene que volver su libro favorito. Si ustedes toman el libro, los primeros 6 capítulos, en este caso libros, en los primeros 6 libros de la obra de Euclides, y el 11 y el 12, que es donde nos habla de la geometría, ahí van a ver conceptos como segmentos, van a ver conceptos como áreas, van a ver conceptos como proporcionalidad, van a ver conceptos como volumen, van a ver todo este tipo de conceptos. ¿Cuál es la magia? No hay ni un solo número ahí. O sea, es decir, abarca el concepto de área sin meter número en ningún momento. Abarca el concepto de segmento sin meter número. Abarca volumen igual, abarca proporcionalidad sin meter número también. Entonces, pues de hecho ahí se vuelve bien interesante porque ustedes tienen ya bien entendido, ¿no? ¿Cuál es el área de este cuadrado? Pues a ver, le voy a poner un número, ¿no? En cambio, eso no está. Eso no está después de la crisis que vino después de los inconmensurables para los pitagóricos. Y eso no estuvo durante muchos milenios tampoco. Se entendía que había una diferencia fundamental entre lo que era continuo, que abarcaría toda la geometría, y entre lo que eran números. Se entendía eso desde el periodo de los, desde la crisis con los inconmensurables que vino. ¿Y cuál es la magia que pasa hoy en día? Que hoy en día, todos los conceptos que les acabo de mencionar, sí les ponen número, ¿no? Estamos teniendo un regreso
al concepto del número. Y acá lo pongo, ¿no? El papel del número en la ciencia moderna. Yo como matemático, cómo me rechoca cuando me intentan identificar como una calculadora humana, ¿no? Pero resulta sorprendente que, en verdad, a cada cosa le queremos poner número. Áreas le ponemos, volúmenes le ponemos, segmentos le ponemos, después viene una cosa bien mágica que se llama espacios métricos, que viene, ¿qué pasó? ¿Cómo se hacían las matemáticas sin números? Ah, pues eso va a ser, eso es lo padre de checar, ¿no? Si te comento que las matemáticas siempre, más bien desde los griegos, han sido ese proceso de lo que es conocido y lo que se va a conocer, con que tenga razonamiento de por medio y no debe de tener números para poderse aplicar. Y no solo eso, sino que lo que iba a comentar ahorita, hay matemáticas sin números en la actualidad, porque sí las hay. Pero aún así, siempre, también nosotros los matemáticos regresamos un poco a eso, ¿no? O sea, yo me voy por puras cosas de análisis, o sea, casi me aparece algo raro llamado espacio topológico y digo, metrízalo, ponle números, ¿no? Para que te lo pueda entender bien. Y hacemos eso, y pues no es que esté bien o esté mal, sino que se ha hecho este regreso a los números, cuando pues no tendría que haber. De ahí toma también importancia nuevamente la frase. Lo más sorprendente de la ciencia moderna es su regreso al pitagorismo, ¿no? Entonces, bueno, he sido un poco lavado de imagen de Pitágoras, hablando fenomenal de él, pero la verdad es que es una figura rarísima, ¿no? Pitágoras y los pitagóricos son una figura complicadísima, ¿no? Y para aquí, de hecho, meto a Aristóteles en dos pasajes en su Metafísica que nos habla de los pitagóricos, ¿no? En el primer pasaje, aquí me salté varias partes, primero nos habla de los pitagóricos, habla de los números y habla de que los pitagóricos identificaban semejanzas de los números con los cuerpos sensibles, es decir, con lo que somos nosotros, y esas semejanzas eran, entre otras, la justicia, el alma, la razón. Después, no sé si por aquí aparezca el libro de la década, también viene lo que es lo femenino, lo masculino, el bien, el mal, todo eso lo identifican con números, ¿no? Que exista un matemático en la actualidad que haga esas identificaciones, pues tal vez, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que en su quehacer matemático no hace eso, ¿no? O sea, lo hace en su vida privada, pero no hace eso. Entonces, pues para nosotros seguramente esto va a ser más raro, ¿no? O sea, ¿cuál es el número femenino para los pitagóricos? El 2. ¿Ustedes veían que el 2 era un número femenino? No. ¿Cuál es el número masculino? El 3. ¿Ustedes veían que el número masculino era el 3? No. ¿Cuál es el número que da vida? El 5. ¿Por qué? Porque 2 más 3, 5. ¡Oh! Vine a hablarles de esto en una charla en la Facultad de Ciencias, ¿no? Pero no solo eso, sino que es todavía más raro, porque acá tenemos otro pasaje de Aristóteles donde vuelve a hablar de cómo los pitagóricos entendían los números y nos dice que no los entendían ajenos a la realidad física, sino que los números en efecto tenían una realidad física. Es decir, los números tenían magnitud. Más raro todavía, ¿no? No es pensar el número ahí en abstracto, sino es pensar que ocupa un lugar en el espacio. El 1 ocupa un lugar en el espacio, el 2 ocupa un lugar en el espacio. Pues muy extraño, ¿no? Por eso también es por lo que yo me adscribo mucho a esta interpretación del teorema de Pitágoras para los pitagóricos que propone Francisco Vera, porque pues estos serían números con que los estamos juntando, ¿no? Y se puede entender un poco mejor a qué se referían cuando decían que el 1, el 2 y todos ellos tenían una realidad física. Hay otras opciones de interpretación del teorema de Pitágoras que incluyen a los conmensurables, que no es que solamente sean por perder el tiempo, sino que sí parece tener respaldo histórico en figuras como lo es Eudoxo, que ya no suponen algo así, sino que sí hablan de que un segmento recta es el flujo entre un punto y otro punto, sin que sea una colección de puntos, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto para qué se los menciono? Para que vean en primera cómo no resulta que no es cierto eso de que estamos entendiendo los mismos conceptos, y de verdad ellos le metían mucho misticismo y muchas cosas de por medio, de las que nosotros hemos ido depurando a las matemáticas. Entonces, bueno,
Justamente, mira, vean, ya me adelanté a mi yo del futuro. Aquí tenemos a Speusipo, que es posible autor de la teología aritmética. Speusipo es quien sucede a Platón, al mando de la Academia de Platón. Y en la teología aritmética menciona mucho de qué eran los pitagóricos. Varias fuentes en las que intentamos entender a los pitagóricos se pueden remontar hasta él. Y ahí tiene un libro, bueno, más bien tiene un apartado magnífico, que sí era un libro en su momento, que se llamaba La Década. En La Década, prácticamente es de por qué los pitagóricos consideraban que el 10 era sagrado. Entonces los pitagóricos le rezaban al 10, ¿no? Cosa que pues no pasa en el quehacer matemático hoy en día, ¿no? O yo no lo hago, no sé si aquí alguien sí lo vaya a hacer, ¿no? Pero no solamente eso, sino que si fuera una anécdota, pues se quedaría así, ¿no? Pero también recogemos tradición de algo que se le llama la onomatomancia numérica, que parece que fue desarrollado por los pitagóricos, que lo que decía era, tú estás culpándolo a él de cometer un crimen. A ver, vamos a sumar cuánto juntan todas las letras de tu nombre. Vamos a sumar cuánto juntan todas las letras de tu nombre. Sumamos los dos. Y el resultado, si es par, bueno, no sé si era así, pero si es par, tú eres culpable. Y si es impar, tú eres inocente, ¿no? Entonces, pues no, ¿no? Hoy en día como que no aceptamos nada de eso. Y de hecho, cuando yo cursé una materia aquí en la facultad que se llamaba Historia de las Matemáticas, mi profesor dijo en un momento que a él le impresionaba más el cómo el teorema de Pitágoras en el libro de los elementos de Euclides, con su demostración y todo, que lo que pudo haber llegado a pensar Pitágoras. Y que Pitágoras seguramente pensó algo parecido a lo que tenemos allá en el universo, de que llenas agua de un lado y del otro sin tener realmente un razonamiento de por medio. Y yo en su momento lo tomé como, ay, qué despectivo es hacia Pitágoras, pudo haber sido algo totalmente diferente. Pues que resulta que pues cuando te pones a estudiar bien a fondo todo esto, la epistemología de lo que hacían los pitagóricos, la forma en la que adquirían los conocimientos y la forma en la que consideraban que algo era una demostración, era muy diferente. Y no solamente eso, sino que justamente luego vemos convalecientemente al pasado. Puede surgir muy naturalmente la idea de, oye, y si no lo que pasa es que fue un avance necesario para poder llegar a lo que tenemos en la actualidad, o a lo que se tuvo después, o algo por el estilo. Pues yo les tengo la noticia, buena o mala, de que no es cierto, ¿no? Hay autores, historiadores de las matemáticas como Farrington, que nombran a Pitágoras, más bien a los pitagóricos, como el inicio de la decadencia de la ciencia griega, ¿no? Y no solamente, bueno, y es el primero, ¿no? Es el primer periodo de decadencia de la ciencia griega. El segundo es Platón, ¿no? Para que chequen que no son sentencias tan a la ligera, ¿no? Y sí, ¿y por qué pasa esto? Porque justamente cuando nosotros nos vamos a la figura de Tales, uno sí se pone a preguntar cómo habrá hecho sus razonamientos para llegar a ciertas conclusiones, y se pone a hacer mil investigaciones y toma como referencia que lo que dijo Aristóteles, que lo que probablemente dijo Eudemo, que lo que probablemente dijeron autores posteriores. Y esto no pasa tanto con Pitágoras, ¿no? Ni con los pitagóricos. Y esto pues no es de a gratis, o no es una situación de maña contra algún personaje en particular, sino que de verdad parece que lo que pasó con la ciencia y con la matemática griega pudo haber sido que esta prosperó en la Hélade a pesar de los pitagóricos, y no gracias a los pitagóricos, ¿no? Por un montón de cosas de por medio. Algo muy importante que siempre yo saco a colación cuando estamos hablando de Platón es y que tiene mucho sus raíces en Pitágoras, es que Platón prácticamente desprecia todo lo conocido por medio de la práctica, por medio del conocimiento que adquirimos con los sentidos, ¿no? Cosa que es muy importante para la ciencia, ¿no? Y que entendemos que es muy importante para la ciencia y para las matemáticas modernas. Entonces hay mil motivos de por medio
No es algo que solamente se quede ahí a la ligera como un comentario marginal. Y resulta que en civilizaciones coetáneas a lo que fue la Hélade, y también previas y también posteriores, podemos tener ejemplos de auténtico razonamiento matemático, ¿no? Aquí lo pongo, el papiro de Agmes. Esto es uno de los textos matemáticos más antiguos que tenemos, ¿no? Data aproximadamente del siglo XIX a.C. Y en él se exponen, llegan, para que se sorprendan, llegan hasta la construcción, no me acuerdo si era en o en el de Moscú, en uno de los dos, llegan hasta la construcción de la función cosecante, ¿no? Entonces tampoco es como que sea algo tan malo, ¿no? Tan distinto, los griegos tuvieron que venir a iluminarnos, o los pitagóricos tuvieron que venir a iluminarnos, sino que realmente sí tienen un contenido muy importante matemático. No solamente eso, sino que sí directamente Aristóteles, y parece que Eudemo, agradecen a los egipcios por la geometría. O sea, dicen, la geometría es producto de los egipcios, ¿no? Ya hoy en día se llega a decir que sí hubo una influencia griega en ello. Pero yo creo que es una discusión también en extremo difícil. O sea, chequen el siglo XIX a.C., chequen a Pitágoras, siglo VI a.C., 1300 años entre uno y otro, ¿no? ¿Cómo quisieras tomar a esto como referencia para entender cuáles eran las matemáticas de los egipcios coetáneos a los de la Hélade? Sí hay 1300 años de diferencia, ¿no? Es algo muy difícil de reconstruir realmente. Y pues esto se va a complicar más si también tomas en consideración que se desarrolló matemáticas al otro lado del charco, que lo desarrollaron también los chinos, que se llegó a desarrollar algo también acá en Mesoamérica, que se llegó a desarrollar algo en las civilizaciones precolombinas, que también existía la figura del sabio matemático en la India. Entonces todo eso se vuelve un poquito más complicado, que hace que realmente yo crea que es un poco injusto decir si los matemáticos somos pitagóricos, si no se dice que también somos todo lo de las otras civilizaciones, ¿no? Y que también nosotros metemos de nuestra cuchara y hacemos cosas diferentes, ¿no? Justamente en el libro 11, hay un libro de Euclides, no me acuerdo cuál es ahorita, nos habla justamente de los números inconmensurables, ¿no? Entonces desarrolla teoría de la proporcionalidad de por medio. Les doy un spoiler, eso ya no se hace hoy en día. Cuando hablamos del concepto de irracionalidad del número, cuando ahí no se hace con irracionalidad del número, ¿no? O sea, es decir, en nuestro bagaje hasta lo que es nuestro hoy en día, hacemos, no es como que aprendamos más o hagamos algo diferente, sino que de verdad dependemos de nuestro contexto para lo que desarrollamos, ¿no? Acá les digo, hay definiciones que pueden ser más generales de otras áreas previas de las matemáticas, pero pues ya hoy en día ni las pelamos, hoy en día pues están ahí nada más para que algunos raritos como yo lleguen a consultarlos en algún momento, ¿no? Entonces, creo pertinente hacer ese comentario, ¿no? Con respecto de esto. También que pues nuestras concepciones y todo lo que tenemos actualmente, pues sí es muy diferente de lo que pudo haber llegado a pensar Pitágoras en su momento, ¿no? Su figura, les digo, es muy controvertida. Yo jamás agarraría y diría algo como que fue la primera decadencia de la ciencia griega. Yo creo más bien que es un producto de su contexto histórico, donde prácticamente adoptan varias cosas que hacen que lo práctico lo dejen de lado por su propia cosmovisión, por su propio todo. Y entiendo que pues sí tomamos cosas de ellos y que sí hay cosas muy padres para rescatar de ellos y de varios autores a lo largo de toda la historia de esta disciplina, que yo no llamo científica, pero que bueno, que es la disciplina de las matemáticas, ¿vale? Entonces, bueno, con esto yo doy por terminada mis aportes de esta charla. No puse muchas gracias por escuchar, pero bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Qué pasó? ¿Qué la considera científica? Mira, ahí estoy mañoso porque no la considero científica cuando explico eso a alguien más, y cuando trabajo en mi día a día sí la considero científica, ¿no? Yo no la considero científica por una cuestión de falseabilidad. Las matemáticas no son falseables. No puedes testearlas para ver si son verdaderas o falsas. En cambio, todas las demás ciencias duras sí lo son.
¿Vale? Entonces, bueno, es mi respuesta. Pero en mi día a día, pues no puedo, cuando yo platico con alguien, pues más bien cuando yo trabajo con un físico, trabajo con un otro matemático, trabajo en dado caso con un biólogo, entonces pues sí soy ciencia, ¿no? Así somos ciencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Algún comentario o algo? Pues bueno, felicidades, espero verlos pronto.